Una mujer sensata. Abigail ve el terror dibujado en el rostro del joven que le está hablando. Y él tiene razones para estar asustado, pues un grave peligro se les viene encima. 400 guerreros se dirigen hacia allí dispuestos a matar a todos los varones de la casa de ella y su esposo, Nabal. Pero, ¿por qué iban a hacer algo así? Por culpa del propio Nabal. Como de costumbre, se ha comportado de forma cruel e insolente. Pero esta vez se ha metido con la persona equivocada, el comandante de un grupo de leales y experimentados guerreros. De ahí que este joven, quizás uno de los pastores que trabajan para Nabal, vaya a contárselo a Abigail, con la esperanza de que a ella se le ocurra algo para evitar aquella matanza. Sin embargo, ¿qué podría hacer una mujer contra todo un ejército? Antes de saber lo que hizo, conozcámosla mejor. ¿Qué clase de mujer fue Abigail? ¿Qué sucesos provocaron esta crítica situación? ¿Y qué nos enseña su ejemplo de fe? Sensata y hermosa. Difícilmente podría decirse que Abigail y Nabal eran tal para cual. Él tuvo la fortuna de encontrar una esposa como Abigail, pero ella salió perdiendo. Es cierto, Nabal era rico, y seguro que eso lo hacía sentirse muy importante. Pero la gente no tenía muy buena opinión de él. En la Biblia cuesta encontrar a otro personaje del que se hable con tanto desprecio. De hecho, su propio nombre significa insensato o estúpido. No se sabe si fue el nombre que le pusieron al nacer o un apodo que él mismo se ganó con el tiempo. En cualquier caso, le encajaba a la perfección. Nabal era áspero y malo en sus prácticas. 1 de Samuel 25, 2, 3, 17, 21 y 25. Era un bravucón y un borracho, un hombre temido y, a la vez, despreciado por todos. Abigail era totalmente diferente. Su nombre significa «Mi padre se ha regocijado». Todo padre se siente orgulloso de que su hija sea hermosa, pero si es un buen padre, le importará más que sea hermosa como persona. Por desgracia, a veces quienes disfrutan de belleza física no se molestan en cultivar su personalidad y desarrollar virtudes como la sensatez, la sabiduría, la valentía y la fe. Pero Abigail no cometió ese error. Según la Biblia, además de ser hermosa, era sensata y discreta. 1 de Samuel 25:3 dice: Y el nombre del hombre era Nabal, y el nombre de su esposa era Abigail. Y la esposa era buena en cuanto a discreción y hermosa en cuanto a forma. Pero el esposo era áspero y malo en sus prácticas, y era calebita. Entonces, ¿por qué se casó esta joven tan inteligente y capaz con un hombre tan insensato y grosero? Recordemos que en aquellos tiempos se tenía muy en cuenta la opinión de los padres a la hora de casarse. Tanto es así que muchos concertaban el matrimonio de sus hijos. Aun cuando este no fuera el caso de Abigail, puede que sus padres la presionaran a casarse con Nabal, tal vez deslumbrados por su riqueza y prominencia, o motivados por las dificultades económicas. La triste realidad es que Nabal, a pesar de todo su dinero, no fue una buena elección. Los padres sensatos enseñan a sus hijos a respetar la institución del matrimonio. Por eso, no los animan a casarse por dinero, ni los presionan para que empiecen a salir con alguien cuando todavía no tienen la madurez necesaria. Pero el caso es que Abigail ya estaba casada, y no había vuelta atrás, así que se esforzó por ser la mejor esposa posible dentro de sus circunstancias. Les gritó reprensiones. Pero ahora las cosas han llegado a un punto crítico. Nabal ha ofendido ni más ni menos que a David. Jehová había elegido a este siervo fiel como sucesor del rey Saúl,
y le había ordenado al profeta Samuel que lo ungiera. Escapando de la furia asesina del celoso rey Saúl, David y sus 600 hombres se refugiaron en el desierto. Aunque Nabal vivía en Maón, tenía sus numerosos rebaños y posiblemente algunas tierras en las cercanías de la ciudad de Carmelo. El lugar era ideal para que pastaran las 3000 ovejas de Nabal, pues ambas ciudades estaban situadas en mesetas con abundante pasto. El resto de la región era árida. Al sur estaba el vasto desierto de Parán, y en dirección este, después de atravesar desolados terrenos montañosos, estaba el mar Salado, llamado hoy Mar Muerto. Era en estas regiones de barrancos y cuevas donde David y sus hombres sobrevivían a duras penas, alimentándose de lo que cazaban, y es probable que se cruzaran a menudo con los jóvenes pastores del adinerado Nabal. La nota a pie de página dice: esta ciudad del sur de Israel, situada al borde del desierto de Parán, no tiene nada que ver con el conocido Monte Carmelo, ubicado mucho más al norte, donde posteriormente Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Fin de la nota. ¿Cómo trataban los hombres de David a estos pastores? En vez de apropiarse de alguna que otra oveja, como sin duda habrían podido hacer, estos curtidos soldados fueron como un muro protector para los siervos y rebaños de Nabal. Primero de Samuel 25, 15 y 16 menciona: y los hombres fueron muy buenos con nosotros, y no nos molestaron, y no echamos de menos ni una sola cosa todos los días que anduvimos con ellos mientras nos hallábamos en el campo. Un muro fue lo que resultaron ser en derredor nuestro, tanto de noche como de día, todos los días que nos hallamos con ellos, pastoreando el rebaño. Y es que aquellos pastores se enfrentaban a muchos peligros. Por un lado, abundaban por allí los animales salvajes y, por otro, al estar cerca de la frontera sur de Israel, eran habituales los ataques de saqueadores extranjeros. La nota a pie de página dice: en aquel entonces, el propósito de Jehová para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob era que moraran en esas tierras, de modo que es probable que David considerara que proteger a los israelitas y sus rebaños contra los invasores extranjeros fuera una forma de prestarle servicio sagrado a Dios. Fin de la nota. De seguro, a David no le era fácil alimentar a tantos hombres en aquellas tierras desérticas. Se entiende, por lo tanto, que cierto día enviara a 10 mensajeros para pedirle ayuda a Nabal. David eligió un buen momento, la época en que se esquilaban las ovejas, pues solían celebrarse grandes banquetes y entre la gente reinaba un espíritu alegre y dadivoso. También eligió bien sus palabras. Se dirigió a Nabal de forma educada y cortés. Se refirió a sí mismo con la expresión «tu hijo David», tratándolo así con el respeto que se le debe a un padre, posiblemente por consideración a su edad. Primero de Samuel 25, 5 a 8. Pues bien, ¿cómo reaccionó Nabal? Se puso furioso. Según el joven que le describió la escena a Abigail, Nabal les gritó reprensiones a los mensajeros. Primero de Samuel 25, 10, 11 y 14. Dando a entender que David era un simple esclavo fugitivo, se negó a compartir su pan, agua y carne. Incluso se burló de él, tratándolo como a un don nadie. Quizá Nabal lo despreciaba tanto como Saúl. Pero ninguno de estos dos hombres tenía en cuenta lo que pensaba Jehová. Él amaba a David y, en vez de considerarlo un esclavo rebelde, lo veía como el futuro rey de Israel. Cuando David se enteró, le hirvió la sangre. «Cíñase cada uno su espada», ordenó. Primero de Samuel 25, 12, 13, 21 y 22. Y tras armarse él también, emprendió el camino con 400 hombres, dispuesto a cumplir su juramento de matar a todos los varones de la casa de Nabal. Su indignación estaba justificada.
pero su forma de expresarla estaba mal. Tal como dice la Biblia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Ahora bien, ¿qué podía hacer Abigail para salvar a los suyos? Bendita sea tu sensatez. Como vimos al principio del capítulo, Abigail ya ha dado el primer paso para corregir el terrible error de Nabal. Ha estado dispuesta a escuchar. ¡Qué gran diferencia con su marido! Nabal es tan necio que el joven siervo ni siquiera ha intentado hacerle ver el peligro que se avecina. De hecho, llega a describirlo como un sujeto que no sirve para nada, un hombre a quien no se le puede hablar. 1 de Samuel 25:17. La nota a pie de página dice: este joven, al decir que Nabal era un sujeto que no sirve para nada, empleó una expresión que literalmente significa hijo de Belial, inutilidad. Cierta versión de la Biblia llama a Nabal un insensato que no atiende a palabras de nadie. Fin de la nota. Para su propia desgracia, el arrogante Nabal se cree tan importante que no escucha a nadie, una actitud que sigue siendo muy común hoy. Pero como Abigail no es así, es lógico que su criado haya acudido a ella. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, enseguida Abigail se apresuró a actuar. Está claro que es una mujer resuelta. En este relato se le atribuye 4 veces la acción de apresurarse o darse prisa a hacer algo. ¿Y qué es lo que hace en esta ocasión? Reúne generosas cantidades de pan, vino, carne de oveja y grano tostado, así como tortas de pasas y de higos, para llevárselas a David y a sus hombres. Es obvio que esta hacendosa mujer administra bien su hogar y sabe las provisiones con las que cuenta. Sin duda, es como la esposa ejemplar descrita en el libro de Proverbios tiempo después. Luego manda a sus siervos que se adelanten con el cuantioso regalo, y ella los sigue detrás sola. Pero, según el relato, no informó nada a su esposo. 1 de Samuel 25, 18 y 19. ¿Indica esto que Abigail no respetaba la autoridad de su esposo como cabeza de familia? De ninguna manera. Recordemos que la vida de muchos hombres inocentes está en juego porque Nabal trató con falta de respeto al hombre que Dios había elegido para ser rey. Si ella se quedara de brazos cruzados, ¿no estaría compartiendo hasta cierto grado la culpa de Nabal? Abigail reconoce que, ahora más que nunca, le debe obediencia y lealtad a Dios antes que a su esposo. Poco después, Abigail se encuentra con David y sus hombres. En cuanto los ve, se baja del asno y se inclina ante David. Humildemente se disculpa y, de forma muy emotiva, le implora que tenga piedad de su esposo y su casa. Veamos lo que dice para tocar el corazón de David. Para empezar, asume la culpa por el error de Nabal y le pide a David que la perdone. Después, reconoce que su esposo es tan insensato como su propio nombre lo indica. Con estas palabras, quizá le da a entender que no vale la pena que se rebaje a castigarlo. Además, demuestra que ve a David como un representante de Dios al afirmar que él pelea las guerras de Jehová. También conoce la promesa divina de convertirlo en rey, pues declara: Jehová ciertamente te comisionará como caudillo sobre Israel. Incluso le dice que no manche sus manos de sangre, un error que luego perturbaría o haría trastabillar su conciencia. 1 de Samuel 25, 24 a 31 menciona: Entonces cayó a sus pies y dijo: Sobre mí misma, oh Señor mío, esté el error, y, por favor, deja que tu esclava hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu esclava. Por favor, no fije mi señor su corazón en este hombre Nabal, que no sirve para nada, porque, como es un hombre, así es él. Nabal es un hombre, y la insensatez está con él. En cuanto a mí, tu esclava,
no vi a los jóvenes de mi señor que habías enviado. Y ahora, Señor mío, tan ciertamente como que Jehová vive y vive tu alma, Jehová te ha retenido de entrar en culpa de sangre y de hacer que tu propia mano venga en tu salvación. Y ahora, que tus enemigos y los que procuran el perjuicio de mi señor lleguen a ser como Nabal. Y ahora tocante a este regalo de bendición que tu sierva ha traído a mi señor, hay que darlo a los jóvenes que van andando en los pasos de mi señor. Perdona, por favor, la transgresión de tu esclava, porque Jehová sin falta le hará a mi señor una casa duradera, porque las guerras de Jehová son lo que mi señor está peleando, y en cuanto a maldad, no se hallará en ti durante todos tus días, cuando se levante un hombre para ir en seguimiento de ti, y para buscar tu alma. El alma de mi Señor ciertamente resultará estar envuelta en la bolsa de la vida con Jehová tu Dios. Pero, en cuanto al alma de tus enemigos, la lanzará como de dentro del hueco de la honda. Y tiene que suceder que, porque Jehová hará a mi Señor el bien para contigo conforme a todo lo que ha hablado, Él ciertamente te comisionará como caudillo sobre Israel. Y no llegue a ser esto para ti causa de trastabillar ni un tropiezo al corazón de mi Señor, tanto por el derramamiento de sangre sin causa como por hacer que la mano misma de mi Señor venga en su salvación. Y Jehová ciertamente le hará bien a mi Señor, y tienes que acordarte de tu esclava. Qué sabias y conmovedoras palabras. ¿Cómo responde David? Tras aceptar el regalo exclama: Bendito sea Jehová el Dios de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro. Y bendita sea tu sensatez, y bendita seas tú que me has restringido este día de entrar en culpa de sangre. La alaba por tener el valor de ir a buscarlo sin demora, y admite que ella le ha impedido cometer un grave pecado. Sube en paz a tu casa, dice, y humildemente añade: he escuchado tu voz. 1 de Samuel 25, 32 a 35. Aquí está tu esclava. De camino a su casa, es probable que Abigail se quede pensando en aquella conversación. Qué diferente es el fiel y amable David del hombre necio con el que está casado. Aún así, no le da vueltas a lo que no puede cambiar. La Biblia dice que más tarde Abigail entró donde Nabal. 1 de Samuel 25:36. Está claro que regresa con su marido decidida a sacar adelante su matrimonio como mejor pueda. Además, debe informar a Nabal del regalo que les ha llevado a David y sus hombres para evitar la matanza. Al fin y al cabo, tiene derecho a saberlo. Sería una deshonra para él enterarse por otra fuente, así que ella misma decide contárselo todo. Sin embargo, no puede hacerlo al llegar, ya que Nabal está celebrando un banquete digno de un rey, y se ha emborrachado a más no poder. Demostrando una vez más su buen juicio, Abigail decide esperar a contárselo por la mañana, cuando los efectos del alcohol se le hayan pasado. Pero también demuestra valor, pues aunque para entonces ya estará sobrio y podrá entender lo que le diga, también es muy probable que estalle en cólera. Aún así, le cuenta lo sucedido. Para su sorpresa, él no se pone furioso o violento, sino que no reacciona en absoluto. Se queda allí sentado, totalmente inmóvil. ¿Qué le pasó a Nabal? Según el relato, su corazón llegó a estar muerto dentro de él, y él mismo quedó como una piedra. 1 de Samuel 25:37. Tal vez sufriera algún tipo de ataque. El caso es que murió unos 10 días después, y no se debió solo a un problema de salud. La Biblia dice que Jehová hirió a Nabal, de modo que murió. 1 de Samuel 25:38. Así pues, el difícil matrimonio de Abigail llegó a su fin gracias al merecido castigo que Dios le impuso a Nabal. Hoy día, Jehová no interviene tan radicalmente. Sin embargo,
Este relato nos recuerda que a él no se le escapa ningún caso de abuso de poder o trato cruel dentro del hogar y que, a su debido tiempo, hará justicia. Lucas 8:17 dice: Porque nada hay escondido que no llegue a manifestarse, ni nada cuidadosamente ocultado que nunca llegue a saberse y nunca salga al descubierto. Sin lugar a dudas, es una bendición para Abigail verse libre de aquel hombre. Pero Jehová le tiene reservada otra recompensa más. Cuando David se entera de que Nabal murió, le propone matrimonio mediante unos mensajeros. ¿Cómo responde ella? Aquí está tu esclava como sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Contesta. 1 de Samuel 25, 39 y 42. ¡Qué gran humildad la suya! Ni siquiera ante la perspectiva de ser la esposa de David, se cree superior a los demás. Incluso está dispuesta a servir a los soldados lavándoles los pies. El relato sigue diciendo que, con la decisión que la caracteriza, se pone en marcha para ir donde David. ¿Significa esto que ahora la vida de Abigail sería un cuento de hadas? Claro que no, pues ser la esposa de David no siempre sería fácil. Como en aquel tiempo Dios permitía la poligamia, David ya tenía otra esposa, Ahinoam. Así que Abigail seguramente se enfrentó a los mismos problemas que otras siervas de Dios que formaban parte de matrimonios polígamos. Además, a David todavía le quedaban muchos obstáculos por superar antes de convertirse en rey. Con todo, la abnegada vida que Abigail llevó junto a David, a quien le dio un hijo, se vio recompensada con el amor y la protección que él le brindó. En una ocasión incluso la rescató de unos malhechores que la habían secuestrado. Sin duda, David supo valorar la sensatez, la valentía y la lealtad de esta mujer, cualidades que Jehová también tiene en alta estima en todas sus siervas. Preguntas para pensar. ¿Qué podemos aprender del matrimonio tan difícil de Nabal y Abigail? ¿Cómo actuó Abigail con valentía y buen juicio cuando su esposo ofendió a David? ¿Cómo logró Abigail convencer a David con sus palabras? ¿Cómo piensa usted que podría imitar la fe de Abigail?